Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Les comentaba que esta unidad se llama personalidad, entonces quise compartir con ustedes esta clase que es previa a que se vaya en un momento dado a hacer la actividad de la segunda unidad. Entonces, esas diapositivas, esas diapositivas les van a ser de utilidad para hacer su segunda actividad. Y bueno, primero que nada, vamos a... Espérenme tantito. Bueno, primero que nada, les voy a mostrar esta imagen. Cuando nosotros escuchamos hablar de personalidad, pues se vienen a la mente de nosotros pues diferentes pensamientos acerca de qué es la personalidad. La personalidad, desde épocas antiguas, desde los griegos, ya se tenía el concepto de qué cosa era la personalidad. En griego, el término persona es representado con una máscara y los griegos utilizaban estas máscaras para representar que cada persona podía tener una diferente personalidad en diferentes momentos que esa persona estuviera atravesando, ¿no? Entonces, pues en términos generales, la personalidad de alguien es aquella característica que va a hacer que la persona sea única e irrepetible en este medio, ¿no? La personalidad va a ser todo aquello que hace que todos y cada uno de nosotros seamos diferentes y no seamos igual a ninguna otra persona. Eso es la personalidad. Y pues bueno, la definición de personalidad, según este autor que se llama Gordon Willard Allport, que es un psicólogo, la definición de personalidad se refiere a que es una organización dinámica dentro de un individuo de sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. La personalidad es algo que no es fijo en cada persona. La personalidad es algo que puede ir cambiando. Es una estructura dinámica y cada personalidad de un ser humano está formado por características tanto psicológicas como conductuales, emocionales y sociales. Entonces, es una estructura dinámica que va a ir cambiando con el tiempo. Así, algunas personas pueden tener cierto tipo de personalidad ante ciertas circunstancias o a determinada edad, y conforme va cambiando el tiempo, esta personalidad puede llegar siendo diferente ante cada situación o ante la evolución del tiempo. Sí me continúan escuchando, ¿verdad? Es raro hablarle a la computadora y no tener el audio prendido de todos. Sí me siguen oyendo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Sí, sí lo escuchamos, sí lo escuchamos. Ok, perfecto, perfecto. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la personalidad? Las partes de la personalidad está formada por dos partes que son muy importantes. Está formada por algo que se llama temperamento y por algo que se llama carácter. Ahora bien, ¿qué cosa es el temperamento de una persona? El temperamento de una persona es todo aquello que es de origen genético. Por ejemplo, ¿qué es lo que es de origen genético? Pues es lo que es la herencia biológica, lo que cada ser humano va a heredar por medio de los genes de sus padres, como por ejemplo el color de ojos, la altura, la complexión, pero también la predisposición a algunas enfermedades. Ustedes saben, por ejemplo, que hay algunas enfermedades que pueden tener un patrón hereditario, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la obesidad. Entonces, todo aquello que un nuevo ser humano le haya heredado a sus padres o a sus abuelos, a eso nosotros le llamamos temperamento. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen les pongo a dos niñas que son unas gemelas. ¿Ustedes creen, que me conteste uno nada más, ustedes creen que unas personas que son gemelas tengan el mismo tipo de personalidad? Son gemelas idénticas. No, ¿Por qué no, don Miguel? porque depende también del ambiente social en el que se desenvuelvan. Pueden desarrollar ciertas
características o ciertos comportamientos personales, ¿no? Para poder hacer, o sea, siempre hay una diferencia entre ellos. Físicamente son casi idénticos, ¿no? Pero siempre hay algo, por ejemplo, digamos, los gemelos que en el paso de mi vida, los 45 años que he visto, alguno es más gordito que el otro, o como que uno siempre tiene que ser como que más robusto o más delgado, entonces no siempre son iguales los dos, pero siempre hay... Efectivamente, efectivamente, parte de nuestra personalidad que tiene que ver con con el temperamento es la información genética que ya traemos, pero hasta en el caso de los gemelos, que son idénticos, ellos traen la misma información genética, pero conforme va pasando el tiempo, cada quien va teniendo su propia personalidad, porque en la personalidad no solamente tiene que ver el temperamento, sino también tiene que ver el medio ambiente, como nos acaba de decir don Miguel, ¿no? Entonces, acuérdense, el temperamento es la parte de la personalidad que tiene que ver con la herencia biológica, todo lo que la persona va a heredar de sus padres o de sus abuelos o de su familia. Eso es el temperamento. Ahora bien, el carácter es lo que comentaba su compañero don Miguel. El carácter tiene que ver con el medio ambiente, con las normas sociales y con el lenguaje. Tú, por ejemplo, puedes tener un par de gemelos que al nacer, por ejemplo, tú separes, o que uno viva en una ciudad y otro viva en otra ciudad. Obviamente, al desarrollarse en ambientes diferentes, en culturas diferentes o en una sociedad diferente, pues cada uno va a ir ajustando su propia personalidad dependiendo del medio ambiente que lo rodee. Entonces, para formar la personalidad, tanto tiene que ver el rollo de la genética, la cuestión genética, que es el temperamento, así como el carácter, que es lo que tiene que ver con el medio ambiente, con las normas sociales e incluso con el tipo de lenguaje que se ocupa con cada individuo. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos dos gemelos. Estos dos gemelos son idénticos. Si ustedes se fijan bien, son idénticos, mas sin embargo, cada una tiene su propia personalidad. ¿Por qué? Porque no solamente se toma en cuenta, como les acabo de repetir, la información genética que tenemos al nacer, sino se toma en cuenta las propias experiencias que cada individuo va adquiriendo a lo largo de la vida. Esas experiencias tienen que ver con las experiencias que tengas en tu entorno familiar, en la escuela, en el trabajo, en el tipo de ciudad en donde vivas. ¿Sí me explico? Entonces, así es como se va haciendo la personalidad de cada uno. Ahora bien, el carácter son los hábitos que se van a aprender durante toda la vida. Por ejemplo, el hecho de tener una alimentación saludable, algunas cualidades como son el liderazgo, la generosidad, el hacer deportes, por ejemplo, son características que van a ir formando la personalidad de cada quien, pero que esto no es de nacimiento, sino que son cosas que el individuo va aprendiendo o que va desarrollando conforme va creciendo. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda de la diferencia entre lo que es temperamento y lo que es carácter? No. Ok, vamos a continuar. Ok, continuamos. Ahora bien, existen diferentes teorías de la personalidad y eso también es importante que lo tomen ustedes en cuenta porque viene en el temario. A grandes rasgos, el estudio de la personalidad, en realidad a quien le toca es al psicólogo. Nosotros que estamos estudiando una ingeniería en administración, nosotros no nos vamos a detener mucho en saber de las teorías de la personalidad. A nosotros lo que nos interesa es saber cómo la personalidad de un individuo puede llegar a afectar su trabajo o cómo nosotros como administradores tenemos que saber identificar los rasgos de personalidad de cada persona. Profundizar en las teorías de la personalidad, pues ya es trabajo de la psicología. Sin embargo, vamos a mencionarlo de una manera muy rapidita. Existen tres diferentes teorías de la personalidad. La primera teoría es la teoría psicodinámica.
que esa teoría es la que hizo Segismundo Freud. Todo el mundo ha escuchado acerca de Freud o de Freud, que es el padre de la psicología, y esas teorías se refieren a lo que es el psicoanálisis. También están las teorías del rasgo y del tipo. Estas teorías lo que hacen es que agrupan a las personas en grupos muy grandes, de acuerdo a sus características, y finalmente están las teorías humanísticas y existenciales, donde entra Maslow y donde entra la teoría de la Gestalt. Hablando del psicoanálisis, que es la especialidad o que es el tipo de teoría que Segismundo Freud o que Freud hizo hace muchos años, Freud nos dice que la personalidad de un individuo está formada por una parte que se llama consciente y por otra parte que se llama subconsciente. Quisiera que uno de ustedes abriera su micrófono y que me diera su opinión acerca de qué cosa es para ustedes lo que es consciente y qué cosa es lo que es el subconsciente. ¿Alguien de ustedes puede abrir su micrófono? Un valiente o una valiente. Pues, en mi opinión, consciente es lo que hacemos pensando y el subconsciente es cuando de repente estás haciendo algo y por ejemplo, se te cae algo y el subconsciente hace que metas tu mano para atraparlo y pues es una reacción más allá de ti, va. Bueno, esa es mi opinión. Ok, perfecto. El consciente es todo aquello que nosotros estamos, como su mismo nombre lo dice, tenemos una facilidad para recordar, es todo aquello que se encuentra muy a la mano, mientras que el subconsciente o el inconsciente son todos aquellos recuerdos que nosotros tenemos dentro de nuestra mente y que a veces no tenemos acceso a ellos. Por ejemplo, el subconsciente está formado por algo que se llama preconsciente, algo que se llama censura y algo que se llama inconsciente. El preconsciente es, por ejemplo, recuerdos que nosotros tenemos de nuestra infancia, pero que no recordamos todos los días en nuestra vida diaria, pero que si nos sentamos con un psicólogo o con un psicoterapeuta, podemos llegar a recordar. Mientras que el inconsciente son todas aquellas experiencias negativas o todas aquellas experiencias que por alguna razón tu cerebro o tu mente no dejan que salgan al exterior. Y bueno, les decía que todo esto es rollo de la psicología y no nos íbamos a detener mucho en esto porque lo que en realidad a mí me importa es que ustedes sepan cuál es la interrelación de lo que es la personalidad con la chamba de nosotros que somos los administradores, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte de arriba de mi pantalla me parece que nos quedan 8 minutos y me parece ahí actualizar, porque esto solamente es de 40 minutos. ¿Le doy clic allá o tengo que iniciar otra sesión? Ustedes saben. No. Bueno, pues continuamos y si nos salimos, pues volvemos a entrar, ¿va? Sí. Te saca y ya vuelves a entrar al ID y sigue la charla. Perfecto, entonces seguimos. Entonces, es todo esto que Freud nos decía, en realidad es más rollo de los psicólogos. A mí lo único que me interesa que ustedes sepan es que las personalidades sí son diferentes, que nosotros las logremos identificar, porque dependiendo del tipo de personalidad, es lo que nosotros, es el tipo de trabajo para el que nosotros somos aptos. ¿Sí me explico? Ahí es el punto final a donde vamos a llegar en esta plática. Ahora bien, hay diferentes tipos de personalidad. Desde hace muchos años, Hipócrates, que es el padre de la medicina, nos dividió la personalidad según los 4 humores del cuerpo humano, en sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Jung, que es un psicólogo, también nos dividió la personalidad en introvertidos y extrovertidos. Brady, que es otro psicólogo, nos hace una clasificación de los tipos de personalidad en tipo A y en tipo B. Ahora bien,
¿Cuáles son las características de estos tipos de personalidad? Por ejemplo, según Hipócrates, Hipócrates divide a las personas en 4 tipos principales de gentes. Esos 4 tipos de principales de gentes, un grupo se llama sanguíneos, otro se llama flemático, otro se llama colérico y otro se llama melancólico. Las personas sanguíneas van a ser aquellas personas que son extrovertidas, personas que son carismáticas, personas que son líderes, personas que tienen mucha facilidad de palabra. Las personas que son coléricas son como las personas sanguíneas, pero llevadas al extremo. Son personas que también son extrovertidas, personas que tienen mucha facilidad de palabra, pero son personas que son fácilmente irritables. Son personas que son fácilmente irritables y son personas que pueden llegar a perder el control ante algunas situaciones. Digamos que los coléricos son el extremo de los sanguíneos y que puede llegar a rayar en lo patológico. Por otro lado, tenemos a las personas que son flemáticas. Esas personas que son flemáticas son aquellas personas que son tranquilas, que son mesuradas, que piensan muy bien hacer las cosas antes de actuar. Son personas a las que no les gustan los problemas, personas a las que no les gusta hablar en público, pero que son personas también muy inteligentes y que pueden hacer un trabajo de oficina perfectamente bien. Y finalmente tenemos el grupo de personas llamadas melancólicos. Digamos que estos melancólicos son personas como los flemáticos, pero al extremo. Son personas que tienen tendencia hacia la frustración, tendencia hacia la depresión, tendencia hacia la tristeza. ¿Me explico? Entonces, en esta diapositiva incluso yo les puse 4 caritas. Entonces, acuérdense, sanguíneos son los extrovertidos. Coléricos son los extrovertidos, pero que pueden perder fácilmente el control. Flemáticos son las personas tranquilas, personas prudentes, por así llamarlos, y melancólicos son como los flemáticos, pero que tienen tendencia a ser un poquito negativos. Hay otra clasificación del tipo de la personalidad, que esta clasificación nos la hace un psicólogo que se llama Brady. Brady nos dice que hay 2 tipos de personalidad. Él nos engloba a todo mundo en 2 tipos, en tipo A y en tipo B. Él nos dice que las personas que tienen personalidad del tipo A son personas impacientes, son personas muy competitivas, ambiciosas, agresivas en los negocios, que saben manejar muy bien altos niveles de estrés y de mal humor. Y por el otro lado están las personas o los individuos que tienen personalidad tipo B, que son personas más pacientes, más relajadas, fáciles de llevar, pero que pueden llegar a ser también hasta cierto punto apáticos y siempre van a llevar las cosas con calmas. Por ejemplo, si yo les dijera, según la clasificación de Brady, un bombero, ¿qué tipo de personalidad creen que ustedes tengan? ¿Tipo A o tipo B? ¿Quién me puede contestar? Tipo B. ¿Por qué? Porque para ser un bombero necesitamos ser paciente y una facilidad para poder ser tranquilo ante la situación y para percatar si tenemos personas que pueden estar heridas o con problemas en... Yo creo que debería ser tipo A. ¿Por qué cree usted que debe ser tipo A, don Miguel? Mire, para ser bombero tiene que ser agresivo para tener el valor y poder actuar con rapidez. Y siempre tienes que querer ser el mejor en lo que haces, digamos. Tienes que ser el mejor rescatista, tienes que tomar la mejor decisión, siempre ser el mejor, ¿no? Y digamos que es el que el bombero siempre está en riesgo y siempre es una persona que no va a pensar, no va a tomarse mucho el tiempo para pensar, porque ya debe tener un plan ¿cómo se llama? Para actuar ante cualquier contingencia. Por eso digo que es tipo A. Ok, perfecto. Yo estoy de acuerdo con los dos y les voy a decir por qué estoy de acuerdo con los dos. Porque cuando hablamos de personalidad, esto solamente son grupos, pero son grupos muy abiertos, son grupos muy extensos. Entonces,
Todos nosotros tenemos rasgos de una personalidad y de otra. Efectivamente, para ser bombero debes de ser una persona que actúe rápido y debes de ser una persona que sepa tomar decisiones inmediatamente. Y tomar decisiones inmediatamente, pero también debes de saber tomar las cosas con calma, porque una decisión o un impulso o una conducta muy impulsiva, pues puede acabar mal ante una situación o ante un accidente. ¿Me explico? Sí. Sí, Dejaron de ver las diapositivas, ¿verdad? sí. Ok. Oiga, profe, creo que